especiales de En Tertulia con César Pérez Berrío, jueves y viernes santo, nuestra visión de la Semana Mayor, con la participación de los contertulios Guillermo Mejía Mejía, Norman Correa Betancur y Aldrin García. Nuestra visión de la Semana Mayor, jueves y viernes santos, por emisora Claridad y nuestras redes sociales, 7:30 AM, especiales de En Tertulia con César Pérez Berrío. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En este jueves santo 2021 estamos con un especial de En Tertulia para unirnos a las celebraciones de la Semana Mayor en el mundo entero. Nos acompaña en esta oportunidad y a ellos los saludamos muy cordialmente el señor el magistrado y quien estuvo vinculado a los terciarios capuchinos, doctor Guillermo Mejía Mejía, a quien haremos otra presentación enseguida. Doctor Guillermo, ¿qué tal? César, muy buenos días. Un saludo muy especial para Norman, Alfredo, Aldrin y toda la amable teleaudiencia de En Tertulia. Doctor Norman Correa Betancur, otro contertulio que nos acompaña para estos análisis especiales hoy, jueves santo 1 de abril. ¿Cómo amanece? César, un día muy especial hoy, jueves 1 de abril. Un saludo muy especial para ti, para el doctor Guillermo, para Alfredo, Aldrin y para las personas que nos escuchan también a través de emisora Claridad de Todelar. ¿Qué tal, Aldrin? ¿Cómo le va? ¿Qué hay de nuevo, señor director de Totus Televisión? Don César, muy bien, gracias a Dios. Iniciando mes, un mes que trae para mí bendiciones porque llegamos ya a los 37 años en este mes de abril. Ahorita el 23 y no, esta Semana Santa viviéndola con mucho fervor y con mucho recogimiento. Regresa también para acompañarnos muy cordialmente en esta transmisión el joven Alfredo Velázquez Restrepo. Alfredo, ¿cómo amanece? Don César, muy bien, señor, con mucho ánimo. Alfredo Velázquez Ramírez, Ramírez. Del Santuario Antioquia, Marinilla y regiones vecinas. Gracias por invitarme a estos especiales de En Tertulia, con mucha fe, con mucha devoción, con mucho amor, cuidándonos bastante y, como yo digo siempre, con mucho ánimo. Con mucho ánimo. Llegó una nueva Semana Santa con el pleno ataque de ese virus que humilló a la humanidad. Las experiencias de la Semana Mayor 2020 nos obligaron a utilizar a fondo las redes sociales, la radio y la televisión ante la necesidad de cerrar los templos para evitar más contagios. Aún recordamos la imagen del Papa Francisco llevando la Santa Cruz, solo impotente ante la inmensidad de la Plaza de San Pedro. La Santa Misa y su máxima expresión, la Sagrada Eucaristía, siguen llegando a través de la pantalla chica. Pese al brusco cambio, indudablemente esta pandemia nos permitió estar más cerca, más en familia, más concentraditos en los oficios sagrados estrictos, sin la pompa y vanidad de las procesiones y otras devociones. En Tertulia, hoy jueves santo 2021, queremos presentar a ustedes nuestra visión de la Semana Mayor. Lo hacemos con la ayuda del magistrado Guillermo Mejía, un estudioso de los temas religiosos, un creyente profundo, alguien que pasó buena parte de su juventud con los terciarios capuchinos, alguien que nos puede ilustrar sobre hechos que se desarrollan hoy en la Iglesia Universal al iniciar el Triduo Pascual. Nuevamente, bienvenido, doctor Guillermo. Sí, César, hoy es un día muy importante. Dijéramos que el más importante de la Iglesia previo a la muerte de Jesús, que se conmemora el viernes. Hoy se conmemora dos
dos acontecimientos, se conmemoran dos acontecimientos muy definitivamente claves dentro de la teología cristiana, y es la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Ya estaremos hablando de esos dos temas. En un temas. solo momentico, con muy pocas palabras, Jesús instituyó estos dos sacramentos, que a eso están elevados esos acontecimientos. Otro compañero es el doctor Norman Correa Betancourt. El doctor Norman Correa Betancourt, cristiano convencido y practicante, es uno de los motores de la Semana Santa en la parroquia de Santa Gertrudis, en el parque principal de Envigado, declarada Patrimonio Cultural de nuestro país. Un saludo, doctor Norman, nuevamente. César, un saludo para ti, para Alfredo, para Aldrin. Y pues efectivamente hoy, en este triduo pascual, este Jueves Santo, uno de los días más importantes, como lo afirma el doctor Guillermo, de esta Semana Santa, esta nueva Semana Santa que nos tocó en medio de pandemia por segunda vez, pero que pese a ello, César, se vive fervorosamente, y para eso estamos aquí hoy en Tertulia. También contamos con la colaboración de Aldrin Darío García Balbín, quien llevó durante algún tiempo el hábito también de los terciarios capuchinos y quien siempre está atento a los distintos movimientos eclesiales. Aldrin, fuera de ello, es nuestro coordinador, jefe de redes sociales y director gerente de Totus TV, que también participa en la difusión de estos especiales. Aldrin, nuevamente le damos la bienvenida. Muchas gracias, don César. Aquí estamos a disposición de todos los contertulios y todas las personas conectadas. Un saludo para Alfredo Velázquez, ya lo presentamos. Nos agrada mucho tener esa voz tan especial en la radio colombiana para matizar toda esta información y todo análisis que vamos a realizar. Cuéntenos, fuera de emisora Claridad y sus redes sociales, cómo estamos para estas transmisiones especiales de Semana Santa. Aldrin, por favor. Sí, don César, invitando a todos los contertulios para que se conecten hoy en las horas de la tarde para la celebración especial de la Cena del Señor que estamos preparando y vamos a transmitir desde la parroquia San José del Poblado. Esta tarde, don César, la celebración se realizará a las 2 de la tarde, la Cena del Señor y la adoración a la Eucaristía, ya que se modifican los horarios por el tema del toque de queda. Día Viernes Santo, el Vía Crucis será a las 11 de la mañana y también transmitiremos a las 3 de la tarde la adoración de la Santa Cruz. El día sábado transmitiremos la celebración de la Dolorosa a las 10 de la mañana, o sea, la celebración mariana, y la solemne vigilia pascual será a las 6 de la tarde. Esta únicamente tendrá transmisiones a través de redes sociales y portales web, ya que no podrá tener presencia de público. Y el domingo de Pascua transmitiremos la celebración solemne de resurrección a las 3 de la tarde. Don Alfredo Velázquez. ¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la Piedad del barrio bajo, la Virgen de las Angustias con su hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. La cooperativa financiera Cotrafa se une al sentimiento del pueblo católico en la celebración de esta Semana Santa 2021. Cotrafa, su cooperativa financiera. La Cooperativa Financiera Cotrafa informa que no cuenta con intermediarios ni solicita anticipos de dinero para el trámite de créditos. Personas inescrupulosas están suplantando nuestra marca Cotrafa. Desconfíe de marcas similares. Cotrafa, solo hay una. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. ¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale?
Aunque no haya procesiones, seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta las tapias, el corazón no se encierra. Será una Semana Santa más que nunca y verdadera. La alcaldía de Medellín te recuerda que el virus sigue ahí. No olvides, en esta Semana Santa, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Alcaldía de Medellín. Cada vez que escuchas esta voz, una persona ha perdido la vida a causa de un incidente vial en Medellín. Baja la velocidad. La autopista norte, una de las más peligrosas, cambió su límite de velocidad a 50 km por hora para salvar vidas. Cambia el ritmo. Alcaldía de Medellín. Vamos ya con el análisis de lo que es propiamente la Semana Santa al inicio de este triduo pascual. Hoy se tiene en nuestra Basílica Catedral Metropolitana la misa crismal, presidida por el señor arzobispo Ricardo Tobón Restrepo. En esta Eucaristía, el obispo y los sacerdotes del presbiterio diocesano renuevan las promesas de su ordenación. También se bendicen los óleos para la celebración de los sacramentos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma. ¿Cuál es el significado de los santos óleos? ¿De dónde surgen? ¿Cómo se elaboran? ¿Cuál es su utilización? Doctor Guillermo Mejía. Bueno, la palabra crisma es una palabra griega. Así como suena en español, suena en griego, crisma. Y significa una sustancia para untar. El aceite, ¿qué es la sustancia que se utiliza para untar? De acuerdo pues con la palabra griega, es aceite de oliva. El olivo es un árbol milenario, ¿sí? Y sobre todo muy conocido inicialmente en el Oriente. Después se extendió su cultivo a Europa y hoy se ven grandes olivares en Portugal, en España y especialmente en los países mediterráneos. Y de ahí este árbol da una frutica que se llama aceituna, que todos la conocemos, y de ahí de esa aceituna se extrae el aceite de oliva que se consigue en cualquier supermercado hoy en día. Pero desde la antigüedad, este aceite que se consumía como alimento también servía para untar, para ungir. Y se conoce principalmente en el Antiguo Testamento como el aceite que se utilizaba para ungir a los reyes, costumbre que se extendió hasta muchísimos años después. La última que se conoce es en el año 1000, cuando el Papa coronó a Carlomagno en la Basílica Principal de Roma. Entonces, ese aceite pasó a ser sagrado cuando la Iglesia lo utilizó, el cristianismo mejor, lo utilizó y lo dividió como para 3 eventos especiales. Uno, para los catecúmenos. Los catecúmenos eran unas personas que iban a ingresar a la Iglesia y para su ingreso tenían que hacer primero, digamos, como un curso, una preparación. A eso se los llamaba catecúmenos. Hoy en día, pues, se bautizan los niños tan recién nacidos, pues no hay esa preparación que tenían antes los que iban a ser bautizados. Y también se utiliza en muchísimas ceremonias, principalmente en la ordenación de sacerdotes, de obispos, y el óleo de los enfermos, que es lo que se le aplica a los agonizantes, las personas que están en peligro de muerte, como una, por eso se llama la extrema unción, o sea, lo último que ya tiene la persona en vida, que ayuda a bien morir dentro del cristianismo, dentro de la Iglesia Universal. Y hoy se consagra en la misa especial que se hace para eso. Y se utilizan unos recipientes que se reparten entre todas las iglesias de la respectiva diócesis. A eso hay que agregarle el bálsamo. El bálsamo significa la pureza.
significa que no hay pecado, que ese aceite está limpio. Y ese bálsamo pues es una sustancia olorosa generalmente producida en países como la India, de donde se extrae el mismo incienso que se utiliza en estas ceremonias, de manera que el bálsamo es perfumado y por eso el crisma tiene que tener las dos características, que sea aceite pero que esté mezclado también con un bálsamo. Yo creo que con eso pues más o menos, no sé si Norman quiere agregar algo, pero ese es el significado del crisma que se consagra hoy. Su aporte, doctor Norman Correa Betancur. Sí, pues ante lo que indica el doctor Guillermo, habrá que decir que este óleo, este aceite, que se consagra, digamos, por parte del obispo y que se lleva a todas las parroquias, esa división en los tres óleos, el óleo de los catecúmenos para ungir el pecho o la espalda de las personas que se bautizan, y que es básicamente un signo de ayuda, de fuerza, de protección de Dios para el bautizado, para que luche contra el mal. El santo crisma, efectivamente, que se mezcla con bálsamo y con sustancias aromáticas, es para también que tenga una fragancia especial. En las escrituras nos mencionaban cómo los reyes eran consagrados y con un aceite perfumado, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, en el día del bautismo, con este crisma en la cabeza, también se utiliza o se pone en la frente de los confirmados y para recibir de manera plena el Espíritu Santo, y asimismo se pone en las manos del sacerdote el día de su ordenación y en la cabeza del obispo el día de su consagración. Y también con este santo crisma se consagran las iglesias y también otros objetos sagrados. Y terminar con el tercer de los óleos, que es el de los enfermos, que se utiliza en el sacramento pues, de la unción de los enfermos. Básicamente se origina a partir de la gran cantidad de ungüentos medicinales que había en la antigüedad para fortalecer o para calmar el dolor de los enfermos. Y esa unción significa que Dios está con él, con el enfermo, pero no solamente para ayudarlo en su sufrimiento, sino que además, digamos, esta unción de los enfermos tiene dos finalidades. La primera es la de la salud espiritual, es decir, el perdón de los pecados, y la segunda es también el deseo de recuperación de la salud corporal. Y pues con este sacramento de la unción de los enfermos se consagra esa debilidad y se implora el poder sanador y la gracia de Dios, César. Es ese pedir que debemos adoptar todos, pedir que se haga, Señor, tu voluntad. Viene el de la salud, como con los enfermos. Señor, que quiero que vea, que quiero que me sanes de la lepra, pero que se haga ante todo tu voluntad. El aporte que nos hace Alden García Balbín, por favor. Entonces, con los aportes que hacen el doctor Guillermo y el doctor Norman, queda uno vuelve a uno a las clases de seminario, porque lo más importante del tema de los óleos es el significado. Ya lo ha explicado el doctor Guillermo, los usos los ha explicado el doctor Norman, pero es más la pureza que uno le coloque del alma, el significado que uno desde el interior lo acepte la gracia de Dios a través de los óleos, la gracia de Dios a través de la imposición del sacerdote, porque mucha gente los puede recibir, pero no lo reciben sino materialmente, o sea, lo sienten encima, pero no lo inmersen en su espiritualidad, en su corazón. Lo que sería lo más importante es sentir los santos óleos, sentir la presencia de Dios en ellos. Don Alfredo Velázquez, por favor. ¿Quién ha dicho esas historias? Que el Cristo este año no sale si está vestido de blanco y azul en los hospitales. ¿Quién dice que el nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias? Un aula, 50 años formando profesionales para la sociedad
invita a celebrar esta Semana Santa 2021 con fervor, recogimiento y respeto. Un aula. Cumplimos 50 años formando profesionales para la sociedad. Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, 50 años camino a la excelencia. Programas de pregrado en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática. www.unaula.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Esta tarde de Jueves Santo tendremos la celebración de la Cena del Señor con sus limitaciones. Se inicia también el silencio de las campanas. ¿Cuál es el significado, doctor Norman? César, hay una muy antigua tradición en la Iglesia Católica por la cual las campanas enmudecen, dejan de sonar durante los días centrales de la Semana Santa. Básicamente dejan de sonar desde el Gloria del Jueves Santo hasta el otro Gloria, es decir, el de la Misa de Resurrección. Esta es una tradición universal en la Iglesia Católica y es exclusiva de ella. En otras iglesias, en la ortodoxa, en la anglicana, antes por el contrario, las campanas suenan más durante estos días. Básicamente nosotros los católicos lo hacemos como una expresión del dolor, del duelo, y con ello, es decir, con el silencio de las campanas, lo que empieza a escucharse es ese sonido rudo de las matracas. Hacemos, digamos, un cambio de esa nota de la campana por esa nota más tosca, más ruda de la matraca. Mantenemos en silencio absoluto desde el Gloria del jueves hasta el Gloria de la vigilia pascual y, digamos, como sentimiento de dolor, como sentimiento visible de duelo que guardamos los cristianos católicos durante estos días. ¿De dónde salió la matraca, doctor Guillermo? La matraca es un instrumento que más que todo tiene origen español. Y Norman explica que en otras, digamos, vertientes del cristianismo, antes, por el contrario, las campanas pues llaman a los fieles. Eso es como un llamado, pero es un llamado de alegría. Sin embargo, en otras ocasiones, las campanas tienen un significado también de duelo. De ahí el nombre de la novela de Ernest Hemingway, Por quien doblan las campanas, porque ese tañido se utilizaba también en las honras fúnebres de una persona, un sonido lento, espaciado, de tristeza. Entonces, la Iglesia Católica adoptó esa costumbre, que es muy antigua, de que en Semana Santa las campanas no sonaban, pues que no era un momento de regocijo y de alegría porque se estaba conmemorando la muerte cruenta de Jesús. Se volvían a repicar ya con la resurrección. Pero entonces, para suplirlas de alguna manera, había que utilizar un instrumento que sonara duro. Y ese instrumento es la matraca. La matraca no es una palabra del bajo español, no, es castiza. Y es un instrumento de madera que tiene unos, dijéramos, unos maderos que la golpean cuando la mueven. Y entonces, cuando la mueven, entonces produce un sonido que de verdad no es muy agradable. No es un instrumento musical, sino un instrumento más bien popular, que también se utiliza a veces en procesiones que no tienen que ver con la Semana Santa, pero ya la utilizan más bien como un signo de jolgorio. Y en ese de las campanas hay que mirar que tiene sus propios ritmos, el de llamado a misa para el primer toque, segundo toque y tercero y dejar. Y hay que recordar esa majestuosidad de las campanas cuando llaman a celebrar un acontecimiento especial, como lo narra Beethoven en su Sinfonía 1812, ese repique de campanas en la coronación del emperador.
y hay que mirar también el llamado angustioso en los pueblos cuando hay un incendio, cuando hay algún hecho raro. Entonces tocan las campanas para que la gente se reúna en ayuda a todos los demás. De modo que las campanas tienen un significado muy especial dentro de la celebración de la iglesia y dentro de los mensajes que esas campanas plantean. ¿Algo para agregar, Alden García? Entonces, también la simbología que se utiliza de las campanas en el tema de la consagración. Ahí cuando uno empieza de acólito siempre lo capacitan y le hablan de los 3 toques en la consagración, en los 3 espacios para comentarle a la gente o avisarle los 3 momentos importantes. El primero cuando se debe hacer la genuflexión o se debe estar de rodillas, que es normalmente cuando el sacerdote impone las manos. El segundo momento es cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, que en ese momento es decirle a la gente, aquí está la carne de Jesucristo, levantas tu mirada hacia Él, que es el llamado de las campanas también que se utiliza en la celebración. Y el tercero es el momento cuando se levanta el cáliz con el vino consagrado. Perfecto. ¿Quién ha dicho, sí señor, quién ha dicho esas historias? ¿Que el Cristo este año no sale? Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma, en 1000 rostros escondido, sin cirios y sin campanas. La gobernación te recuerda que Antioquia nos necesita. En esta Semana Santa 2021 observemos todos los protocolos de bioseguridad unidos. Gobernación de Antioquia. Estamos presentando este especial de En Tertulia, dando nuestra visión de la Semana Mayor. Esta tarde, en la misa de la Cena del Señor, se tienen limitaciones por la pandemia. Antioquia nos necesita. Paga tu impuesto vehicular hasta el 16 de abril de 2021 con el 10% de descuento y contribuye a la reactivación económica, al cuidado de nuestra salud y a la generación de nuevos empleos. Es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com. Más información en la línea 444-4666. Si tu vehículo es eléctrico, el descuento es del 20%. Unidos. Gobernación de Antioquia. La Conferencia Episcopal de Colombia en sus instrucciones litúrgicas 2021 precisa que está prohibido arreglar el altar como una cena, colocando allí copas, panes, frutas y adornos que ni siquiera se toleraban en la tradición hebrea. No se pueden poner copas con vino servido. Entonces ahí es donde tenemos que mirar el significado de esta solemne celebración en el Triduo Pascual. Tampoco no se pueden poner esas copas de vino servidas en el altar, ni mucho menos repartirlas en la iglesia, ni en ese momento o después. Pero miremos el significado de esta solemnidad, de esta solemne celebración en el Triduo Pascual, doctor Guillermo. Bueno, la cena pascual es precisamente una celebración que heredamos del judaísmo. El judaísmo, la Pascua es la recordación de la huida de Egipto, de todos esos acontecimientos que se dieron en el libro del Éxodo, que están en el libro del Éxodo y que tienen que ver con la cena del Señor, porque el Señor Jesús y todos sus apóstoles eran judíos, practicantes, iban a las sinagogas, y ese día de la última cena, que conmemoraba pues la salida de Egipto, en esa cena era pues magra, no era como pues la del emperador Heliogábalo, ¿no? Era una cena magra. Era una cena donde se utilizaba un pan especial que se llama pan ácimo, porque en el afán que tenían los judíos de huir de Egipto, de salir, porque les dieron un plazo, bueno, salen o salen. Entonces no hubo tiempo de agregarle la levadura al pan
y tuvieron que salir con lo que tenían ya cocinado sin levadura. La levadura significa el pecado, es decir, que un poquitico de levadura, digamos que infiltra todo el resto del pan, es decir, la harina de trigo, todos los otros elementos. Por eso la cena se hace con pan ácimo. Entonces se estaba celebrando precisamente la Pascua, y en el momento en que Jesús toma ese pan, pues que no es propiamente una hostia, pudiera haber sido de otra forma. Es que las hostias ya tomaron una forma redondita después, pero en ese momento era un pan común y corriente sin levadura. Generalmente ese pan sin levadura se vuelve blanco. Y el vino, que también era parte de la dieta normal y de las celebraciones en el judaísmo. ¿Ustedes recuerdan la boda de Caná, que se le sacaba el vino y Jesús, ¿qué hace? Pues convierte el agua en vino. Entonces toma esos dos elementos, que son el pan y el vino, y les dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros y esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y en ese momento, comedlo, que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, instituye el sacramento de la Eucaristía. Lo más importante, el centro de la cristiandad es eso. Y a renglón seguido les dice, en latín, el cosuescunque, bueno, les dice en hebreo, pero la Biblia lo trajo inicialmente en latín, los dijo en arameo, que era la lengua que él hablaba. En latín pasó como es cosuescunque feceritis in mei memoriam facietis. Cuantas veces hagáis esto, lo haréis en memoria mía. Y ahí estableció el sacerdocio. ¿A quiénes? A 12 que había ahí, 12. Ahí no había 72, no, 12 solamente, que fueron a los que él instituyó como sacerdotes en ese momento. Haced esto en memoria mía. Esa es pues la grandiosidad del día de hoy. Es decir, es la esencia, la quintesencia del cristianismo, es este día donde él se convierte en pan, en vino, y sigue presente entre nosotros a través igualitico, con la misma carne, la misma sangre. Por eso se llama la transubstanciación, es decir, trasladar una materia a otra conservando las mismas cualidades. Y cada misa es única e irrepetible. Ese es el misterio más grande que se puede presentar, doctor Norman. Sí, César, este acontecimiento de la última cena es muy tremendamente importante para los cristianos y para los católicos en particular, porque justamente Jesús celebra esta cena antes de que le ocurra la traición de Judas y antes de el arresto. Y digamos que como lo registran los evangelios sinópticos, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, fue más que la última cena de Jesús, también fue una comida de Pascua. Uno de los momentos pues más importantes de la última cena es el del mandamiento de Jesús para recordar lo que él iba a hacer en favor de toda la humanidad, no solamente pues derramar su sangre sobre la cruz, sino que pagaba así la deuda de los pecados nuestros. Además, en esta cena Jesús, digamos, también no solamente predice su sufrimiento y su muerte para nuestra salvación, sino que también le confiere a la Pascua, digamos, judía un nuevo significado, instituye un nuevo pacto, establece una nueva ordenanza para la iglesia y además predice que Pedro lo iba a negar 3 veces y que Judas lo iba a traicionar, como lo vemos en el Evangelio de Mateo. En la última cena, digamos, la Pascua, que era un acontecimiento especialmente importante para el pueblo judío, porque se conmemoraba, digamos,
cuando el Dios los guarda de la plaga de la muerte física y los saca de la esclavitud de Egipto, como está registrado en el libro del Éxodo. Durante esa cena, Jesús toma los símbolos asociados con la Pascua y les impregna un nuevo sentido, una nueva forma, y les da el sentido de recordar su sacrificio, el que nos salva de la muerte espiritual y nos libera de la esclavitud espiritual, y también el de la institución del sacerdocio. Haced esto en memoria mía, ¿cierto? Esto sin duda es parte integrante de este tríodo pascual, de estos 3 importantes días. No nos olvidemos también que la expresión de tríodo pascual es para nosotros reciente, básicamente la utilizamos desde el año 1930, aunque en el siglo IV San Ambrosio y San Agustín ya hablaban del Triduum Sacrum para referirse a los 3 días en que transcurre justamente el sufrimiento y la gloria de Jesucristo, y el Triduo Pascuala, que es derivado del Triduum Pascale del latín, que significa respectivamente 3 días y Pascua. Andrés, por favor. Entonces, yo complemento con la parte litúrgica. Lo ha mencionado el doctor Guillermo, lo ha mencionado el doctor Norman, y las 3 lecturas que se hacen efectivamente en la Eucaristía de la Cena del Señor. La primera del libro del Éxodo, que es en el capítulo 12, versículo 1 al 8 y 11 al 14, habla de esa parte de la cena y dice textualmente: y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano, y os comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Y en la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a los Corintios, habla de ese legado de hacer esto en memoria mía. Dice: hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Ahí está como enfocada las dos tradiciones, tanto lo que se presenta en el Éxodo con la antigua disposición o la antigua iglesia antes de Cristo, y la evolución que le da Jesús a la iglesia. A veces los cristianos no entendemos la trascendencia de la llegada de Cristo a esa hostia y a ese vino. Si alguien le dijera en un pueblo, en cualquier parte: vea, esta tarde llega el señor más rico del mundo, el más poderoso, el que tiene más plata, el que tiene más poder, el que tiene todo, y usted va a poder pedirle lo que necesite, usted puede acercarse a él, puede usted disfrutar de él, seguramente estarían más llenos los templos, pero pasamos muy desapercibidos a veces y simplemente entramos por entrar al templo a recibir la Sagrada Comunión, que es lo más extraordinario que se nos puede presentar. César, sí, señor. Permíteme agregar algo. Es que el mismo Jesús, no dijéramos que no está celebrando una ceremonia religiosa judía como por salir del paso, ¿no? En el Evangelio muy claramente transcribe las palabras que él dijo: desiderio desiderabe o pasca manducare obispo. Con gran vehemencia, con gran deseo, he querido comer esta Pascua con vosotros. O sea, él mismo sabía qué era lo que iba a hacer ese día y la trascendencia que esa institución iba a crear para en estos momentos, más o menos unos 1.800 millones de cristianos, porque también hay que diferenciar católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, que todos somos cristianos. Es bueno aquí entonces también recordar que hoy tenemos la institución del sacerdocio para mirar cuál es su importancia y para analizar de contera la disminución de las vocaciones sacerdotales y de las vocaciones en general, doctor Norman. César, sí, justamente como lo comentábamos ahorita, se instituye el sacerdocio, se le da, digamos, se rodea a la piedra de Pedro, y sobre esa piedra que se instituye la iglesia
consustancial a esa constitución, los sacerdotes son, sin duda alguna, no solamente vocacionalmente, sino espiritualmente, son una fortaleza sobre la cual se constituye todo nuestro credo, nuestra fuerte vinculación a la creencia, a la fe. Y hoy que tenemos Jueves Santo, la conmemoración de la institución del sacerdocio, pues habría que preguntarse por qué los jóvenes de hoy no ven como opción de vida la llegada al seminario, la continuidad de una carrera que permite no solamente prestar un servicio, sino que además permite vivir una vida de entrega, una vida de sentido, una vida de consagración. La iglesia de hoy, en los concilios que han venido dándose recientemente, se ha venido haciendo preguntas sobre el sacerdocio, por ejemplo, de las mujeres. En días pasados, en esta tertulia, yo abogaba porque, digamos, no solamente se hable del sacerdocio de las mujeres en el Amazonas, sino que se abra la posibilidad de una ventana desde un papa jesuita como Francisco, para que las mujeres tengan, al estilo de lo que hablamos de paridad, digamos, en la vida civil, tengan paridad en la vida eclesiástica. El sacerdocio es columna vertebral de la vida de la iglesia. El sacerdocio es una institución creada por el mismo Cristo momentos antes de su pasión y muerte. Y el sacerdocio debería consagrarnos a quienes somos hoy seglares o laicos a orar permanentemente porque haya vocación, porque haya deseo, porque haya conexión de esa vida de los jóvenes que están en su etapa formativa, para que encuentren en ese espacio, en ese lugar, una posibilidad de proyecto de vida que no es cualquier proyecto de vida, es un hermoso proyecto de vida, César. Aldrin García, por favor. Don César, pues la definición que da de la iglesia como tal, la iglesia como tal del sacerdocio es el orden del sacramento por el cual Jesús dio una misión a los apóstoles. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Norman de que la iglesia hoy que conmemora el Día del Sacerdocio, la institución del sacerdocio debe abrirse más porque las vocaciones están muy, muy cortas. Los jóvenes no están optando sino por ser influencer, ser youtubers y están olvidándose de ese verdadero significado del servicio. Cuando yo opté por la vida religiosa siempre lo pensé desde la parte de servirle a la sociedad, servirle a la gente, pero fue gracias a una formación espiritual que tuve. Yo desde muy niño fui educado en la parte cristiana y eso se ha ido perdiendo. Usted ve la mayoría de los templos que aunque estamos con confinamientos y es disminuido la aglomeración o la iglesia tiene pocos fieles, la mayoría son personas mayores. Los jóvenes no van a los templos. Los grupos juveniles han bajado mucho su efervescencia en esa parte activa de pastoral juvenil. La pastoral juvenil de las diócesis las he visto un poco quietas, así se trabaje fuertemente con el tema de la llegada del Papa, de las actividades que hacen de las jornadas juveniles a nivel mundial, pero yo creo que le falta más fuerza a las microcomunidades. Algo me decía Monseñor Ricardo sobre eso de empezar a formar comunidades pequeñas como se hacían los apóstoles cuando se empezaron a mandar de 2 en 2, cuando empezaron a buscar alternativas comunidades, que los jóvenes también empiecen a vincularse en esas actividades, porque si no las vocaciones, le digo, don César, en 10 años vamos a tener que buscar otro tipo de personas para que se ordenen, porque los jóvenes no van a tomar la decisión de ordenarse. Doctor Guillermo Mejía Mejía. Bueno, la palabra sacerdote viene del latín sacer, que significa sagrado. Y todas las religiones han tenido sacerdotes. En el judaísmo, el primer sacerdote que se conoce era a la vez rey y sacerdote, rey de Salem.
y era Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, que bendijo a Abraham y le ofreció, óigase bien, pan y vino. O sea que esos dos elementos vienen desde mucho antes de los judíos estar esclavos en Egipto. Pero en el judaísmo también se estableció por decisión de Dios que solamente una tribu de las 12 tribus de Israel pudieran ser sacerdotes, y era la tribu de Leví. Por eso también a los sacerdotes se les llama levitas. Y ustedes recuerdan que en la parábola del buen samaritano, Jesús dice que pasó un personaje, después pasó otro y pasó un levita, y la gente cree a veces que uno es un sacerdote católico. Yo no, todavía, despacio, que todavía no había comenzado la iglesia. Era un sacerdote judío de la tribu de Leví. Y hay una discusión muy grande dentro del catolicismo y el protestantismo, porque el protestantismo en la reforma de Lutero, él sostenía que todos somos sacerdotes, porque todos podemos participar de la cena del Señor. Pero se definió en el Concilio de Trento que el sacerdote no puede ser todo el mundo. Primero que todo, se instituyó como una, dijéramos, institución, perdónenme la redundancia, masculina. Y eso es otro problema muy complicado de manejar. Y además, escogidos por Dios, que fueron los 12 apóstoles. Después hubo discípulos, que eran mucho más grande el número, 72 discípulos, por decir algo, se fueron de 2 en 2, como decía ahora Norma. Entonces, esa institución del sacerdocio requiere unas condiciones especiales. Vocación, requiere que sea pues una persona llamada, cuando se habla de que multi sum vocati pauci electi, muchos son los llamados, pocos los escogidos, se refiere a eso, al sacerdocio, a los que tienen esa vocación que Dios, Jesús, los ha llamado. Entonces, ahí en la última cena se instituyó el sacerdocio como los que tenían la capacidad con sus palabras de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero recuerden que estando reunidos los apóstoles con la Santísima Virgen, ya cuando Jesús había subido al cielo después de la ascensión, vino el Espíritu Santo y estaban reunidos la Virgen y los 12. Judas ya había sido cambiado. Y sobre esos el Espíritu Santo les dio ese poder que ya se lo había dicho Jesús en la aparición después de la resurrección. Aquellos a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Esa es la instauración del sacramento de la penitencia, y se refería a ellos. ¿A quiénes? A esos que estaban, a esos 12, y les dio ese poder a ellos. O sea, no todo el mundo puede perdonar pecados, solamente los sacerdotes, aquellos que según la tradición recibieron ese poder directamente de Jesús. Por eso cuando se consagra un obispo, lo primero que se hace es leer la genealogía episcopal, es decir, este obispo lo consagró tal, a este otro, y se van siglos atrás, casi que llegan hasta los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que Jesús dijo. A estos ustedes son los que pueden perdonar los pecados, y eso es lo que la tradición y el orden de la Iglesia ha establecido, que solo los sacerdotes pueden perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia. En cuanto a esa disminución de vocaciones, doctor Guillermo. Pues es muy notoria, muy notoria. Por ejemplo, el clero español está completamente envejecido, no hay renovación.
Yo estuve hace 2, 3 años en unas misas en España y las 3 misas a las que fui, que correspondía a 3 domingos, los sacerdotes, por el color de la piel, pues se ve que eran africanos o de otra parte o de donde hay comunidades afrodescendientes. Esos sacerdotes, hágame el favor, está al revés. Primero fueron los europeos a conquistar África y América y a llevar la religión, ahora son los africanos los que están devolviendo el favor y son los que están llevando a cabo, pues son párrocos en distintas partes, porque en España no hay renovación ni en Portugal. Y lo otro más complejo, más difícil, es que el islamismo está copando todos los espacios que está dejando el cristianismo en Holanda, en Alemania, en Dinamarca. Las iglesias están siendo vendidas. Y hay una iglesia, por ejemplo, en Holanda, que la convirtieron en una pista de patinaje porque nadie iba y pues, sostener esos templos es muy costoso. Pero esos espacios que está dejando el cristianismo en cualquiera de sus manifestaciones, los está llenando el islamismo. Eso es una forma, un fenómeno preocupante, no porque tengamos nada contra los islámicos, sino porque tiene esa religión dentro de sus fieles unos grupos fanáticos que se han convertido en terroristas. ¿Y usted cómo quiere el sacerdote? El sacerdote es del mismo barro que usted, un espejo de las virtudes y defectos de su familia y del ambiente de su tiempo. Pida a Dios que no sea como usted le agrade, sino como lo necesita la iglesia. Y a propósito, ¿cuántos minutos ora usted al día por los sacerdotes? ¿Sabía usted que les aprovecha más una oración que una crítica? Necesitamos quererlos como son, necesitamos quererlos como son o que sean como quererlos. Aprovecha más una oración que una crítica. Adopta un sacerdote para que ores por ellos todos los días, don Alfredo. Aquí estamos en estos grandes especiales de En Tertulia, al inicio de la Semana Santa, de la Semana Mayor, en estos días de devoción, de mucha cristiandad, de mucha religiosidad. Hoy, Jueves Santo especial de En Tertulia, con el doctor Guillermo Mejía Mejía, el doctor Norman Correa Betancourt, Aldrin García y nuestro director, lógicamente, don César Pérez Berrío, al aire. Terminada la misa solemne de la Cena del Señor, también ha sido costumbre llevar la Sagrada Eucaristía a un sitio especial, a un denominado monumento. Sobre este particular, las indicaciones litúrgicas de la Conferencia Episcopal son muy estrictas. Al respecto dice, el altar de la reserva, que se acostumbraba a llamar imprecisamente monumento, ha de ser sobrio, sencillo. Está prohibido desde mucho tiempo que parezca una cárcel. Está también prohibido exponer el Santísimo Sacramento en la custodia o usarla para la procesión al altar de la reserva. En el lugar de la reserva no se pueden poner imágenes de Cristo prisionero. Tampoco se pueden colocar imágenes de la Virgen María ni de los santos. Mucho menos se podrá poner la escena de la oración en el huerto, ni logro, ni emblema, ni escudo, ni pancarta, ni letreros, para evitar toda distracción visual. Que aparte el corazón de la contemplación y adoración del Señor, reservado para la comunión del Viernes Santo, dice enfáticamente esa conferencia episcopal. Pero veamos la historia de esos llamados monumentos que originaban peregrinaciones de iglesia en iglesia, de barrio en barrio, para ver cómo actuaba la imaginación de los encargados de elaborarlos con mucho esmero. Doctor Norman. Sí, César, lo que hemos llamado tradicionalmente monumento de Semana Santa o la capilla o el altar donde se reserva la hostia consagrada desde el Jueves Santo al Viernes Santo, obedece a una tradición que pudo tener origen en una antigua disciplina eclesiástica según la cual
en los días en que no se consagraba, especialmente los viernes, se solía entonces reservar un lugar adecuado para el propósito de guardar las hostias consagradas el día anterior, ya fuera para el viático de los enfermos o para comulgar el sacerdote en dichos días. Por eso nos ocurre que el Jueves Santo, hoy Jueves Santo, el celebrante, el sacerdote, consagra 2 hostias, de las cuales consume una, y la otra normalmente pues se lleva en procesión solemne y se reserva en lo que conocemos como el monumento hasta el día siguiente, hasta el viernes, en el que no se consagra, mañana viernes no se consagra, y por eso esta misa, digamos, de hoy, donde se consagran 2, el sacerdote consume una y la otra se lleva en procesión, se llama normalmente la misa de los presantificados, es decir, de los objetos santificados con anterioridad. Eso es lo que pasa hoy y pues con todas las reglas y normas que ha dado la arquidiócesis, pues será un Jueves Santo muy distinto, sin duda, en torno a lo que conocemos normalmente como el monumento, que en general en nuestra tradición, por lo menos acá en Envigado, las personas van de peregrinación en peregrinación, de iglesia en iglesia, a ver los monumentos. Supongo que hoy, por toda esta normatividad, esa peregrinación de parroquia en parroquia no se va a dar. Pues yo creo que muy a tiempo la Conferencia Episcopal Colombiana expidió esas normas sobre los monumentos. Yo creo que la gente se estaba distrayendo de la esencia de la reserva del Santísimo en una capilla lateral, generalmente en las grandes catedrales, en la parte de lo que llaman el crucero, hay una capilla auxiliar. Ahora que los templos no se llenan tanto, generalmente la celebran ahí. Y se guardaba en un sagrario con una llave que la tenía el mismo obispo o el mismo párroco. Pero en algún momento, y yo creo que esto tiene más de españolería que cualquier cosa, empezó la competencia de quién adornaba más ese lugar de la reserva de la hostia consagrada. Y entonces empezaron a ponerle telas y velas y un mundo de adornos. Pues algunos eran casi hasta obras de arte, se veían cascadas, aguas muy tranquilas, jardines. Y ese no era el sentido. El sentido eso no tiene un sentido artístico. Eso no es una competencia de arte ni de manualidades, no. La esencia es la adoración de Jesús sacramentado y punto. Por eso no se permiten ni imágenes, créame usted, de la Santísima Virgen, pues que tiene un culto especial que se llama hiperdulía. O sea, el culto después de Dios, el más importante es el de María, pero aún en este caso, ni la Virgen ni los santos deben estar ahí. Ahí solo debe estar Jesús sacramentado, sin adornos, sin cosas, y peor pues cuando le ponían a eso como si fuera un banquete, con uvas y panes y vinos. Eso distraía a la gente. Y pues me parece que lo que hace la conferencia es llamar más al recogimiento y no a un desfile de modas, porque es que la gente decía, ya que hay un dicho muy popular en Antioquia, que dicen, no estrena ni en Semana Santa. O sea, era obligado estrenar en Semana Santa, entonces las señoras se sentían mal si no estrenaban. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo iba estrenando a ver quién lucía las mejores galas. Ese no es el sentido. Yo creo que enhorabuena, la Conferencia Episcopal dictó estas normas. Sí, yo tengo un recuerdo muy vivo de esa parte de los monumentos, y a ustedes seguramente le tocó vivirlo, doctor Guillermo, en Sopetrán. No, en Yarumal. Pero a mí me tocó vivir en Yarumal, seguramente en Sopetrán, porque mientras la iglesia principal tenía el monumento, que generalmente lo pagaba una empresa muy importante que valía pena. Entonces era con toda serie de oropeles, con toda serie de adornos, con cascadas, con
lámparas fluorescentes con candelabros a más no poder. En cambio, en la iglesia la parroquia de Córdoba, de San Roque, con el padre Celis, era el mismo telón que tenía que utilizar para todos los actos de la Semana Santa. Y no podían poner nada distinto, sino el sagrario, la forma. Y mientras la iglesia catedral de Sopetrán estaba repleta, la del padre Celis, con una asistencia muy pequeña. Son esas desigualdades que está tratando la Conferencia Episcopal de subsanar, porque la esencia es adorar al Santísimo. ¿Alguien que va a agregar? ¿O el doctor Guillermo? ¿Alguien? No, iba a decir pues que en el ejemplo que estás poniendo de Sopetrán y la parroquia de Córdoba, pues el padre Celis vive en una pobreza absoluta porque No. es una comunidad muy pobre. Entonces la ofrenda que él recibe es prácticamente de monedas. Nadie echa un billete, sino monedas. Entonces, él vive en unas angustias muy grandes. Es un sacerdote muy dedicado, hay que reconocerlo, y ejerce casi siempre su ministerio en las veredas. Él lleva la misa, el Santísimo a las veredas. Es un sacerdote que vale la pena por su dedicación y por su santidad. Iba a agregar algo sobre los momentos. Alten, García. Pues entonces le cuento que cuando estaba en el seminario en Madrid, Cundinamarca, nosotros hicimos un monumento así con mucho arte. Y cuando salimos a recorrer los seminaristas paisas, salimos a visitar las otras capillas de Madrid, ninguna tenía monumentos altamente arreglados, sino que eran muy sencillos. Y nosotros decíamos, aquí no existe la tradición en Antioquia, no se veían las filas de la gente caminando en medio de las calles visitando los 7 monumentos. A mí lo que dice la conferencia y lo que dice el doctor Guillermo de enhorabuena, que se adore el Santísimo, es lo principal, pero sí se pierde esa tradición de decoración. Yo creo que es un momento también de exaltación, donde la mayoría de las parroquias hacían un momento de pausa y dedicaban un momento de darle decoro o la parte artística al monumento. Yo tuve la oportunidad de hacer muchos monumentos, acompañar a Nevardo Cataño también en los monumentos que él hacía, y yo creo que esa tradición es bonita esa tradición, pero sí complementarla con una parte muy fuerte espiritual. No dejarlo solo en la moda de Semana Santa o de que tiene que visitar los 7 monumentos o si no vivió la Semana Santa. Es bonita en el sentido de que la gente exprese su sentimiento. Y por ejemplo, las orquídeas que florecen en el mes de abril, casi que como para rendir testimonio al Santísimo Sacramento, que llenen de orquídeas el templo, llenen de orquídeas el monumento, es una cosa distinta a que lo llenen de una cantidad de cosas locas que nada tienen que ver con las celebraciones. Esta ha sido nuestra visión de la Semana Mayor 2021 en lo que atañe al inicio del Triduo Pascual, hoy Jueves Santo. Los esperamos muy tempranito, mañana Viernes Santo, 7:30 de la mañana, por emisora Claridad de 1020 AM, que es de la cadena Todelar, y a través de nuestras distintas redes sociales. Doctor Guillermo Mejía, muchas gracias. Muy amable, señor. A ustedes por la invitación, César. Doctor Norman Correa Betancourt, muy amable por su cooperación tan importante. Micrófono, doctor. Sí, señor, así es. César, aquí estaremos mañana, Viernes Santo, Dios mediante. Doctor joven Andrés García, muchas gracias. Con mucho gusto, don César, aquí estaremos acompañando nuevamente. Y Alfredo Velázquez, muy agradecido con su colaboración, muy amable. Mañana Viernes, Dios quiere, aquí estaremos muy puntuales con estos especiales de En Tertulia. Hasta mañana, felicidades. Felicidades, hasta luego. Especiales de En Tertulia
con César Pérez Berrío. Jueves y Viernes Santo, nuestra visión de la Semana Mayor, con la participación de los contertulios Guillermo Mejía, Norman Correa Betancourt y Aldrin García. Nuestra visión de la Semana Mayor, jueves y viernes santos, por emisora Claridad y nuestras redes sociales, 7:30 AM, especiales de En Tertulia con César Pérez Berrío.